Los moche, una de las culturas más importantes de nuestro Perú antiguo, se desarrolló en la costa norte. De entre sus fantásticas edificaciones, destacan las Huacas del Sol y la Luna, en el Valle de Moche, departamento de La Libertad. Muchos de sus rituales consistían en la ofrenda humana. Cuando uno trata de construir algo que no sabemos cómo ha sido, caemos en la tentación de la especulación, de la subjetividad. Entonces, nada más importante que estar en el contexto, en el espacio en el cual se desarrollaban estas ceremonias, estos rituales. Hay una liturgia, toda religión tiene una liturgia. Y toda religión tiene un fundamento filosófico. Y ese fundamento filosófico se expresa a través de estas representaciones iconográficas, que no son decoraciones, como mal se llaman, son códigos, son iconos que están debidamente organizados, clasificados, jerarquizados y forman parte de un discurso iconográfico que es, en otras palabras, una manera de representar el tipo de ritual que se hacía, o al menos a quién le hacían el rito, la ceremonia. Por ejemplo, esta iconografía está asociada al sacrificio de guerreros que han perdido un combate ritual y los ponen como ofrenda humana a la deidad de las montañas. Jackie Siam, Jackie Pong, Avox Peinas Men, Ayapae. En todo grupo social que creen en un Dios, existen representantes de estas divinidades. Entonces, todos están de acuerdo en que la vida le pertenece a este Dios. Y por lo tanto, solo Dios puede disponer de la vida. Pero si en la sociedad existen representantes de estos dioses o de un solo Dios, entonces ellos pueden tomar estas decisiones sobre la vida como representantes de Dios. Y esto es aceptado por la gente. Incluso si es que tienen que hacer ejercicio de la violencia sobre la vida. En esto vemos el caso de los sacrificios humanos, en que no es visto como algo malo. ¿Por qué? Porque estos sacrificios son los que permiten mantener el orden cósmico, el orden de la vida social, el orden de la vida política, ideológica, religiosa, e incluso para mantener también el orden de la naturaleza, porque es parte de la cosmovisión, y en el caso de los moche pues, también lo vemos así. Nosotros tenemos en el mundo, vamos a decirle esotérico, tenemos 3 niveles, ¿no? Que es el curandero, es el chamán y el sacerdote. Son 3 niveles. El sacerdote es aquel que de chamán pasa a un nivel alto ya en manejo político. O sea, el sacerdote es un personaje que maneja todo el tema de lo esotérico, de lo filosófico. Dicen los abuelos, porque nosotros aquí continuamos con estas creencias de ellos, nos dicen que otros pueblos tenían, por decir, sequías, ¿no? Y aquí en el pueblo de Moche había muchos granos, digamos. Entonces ellos venían, invadían un grupo muy numeroso de personajes a invadir el pueblo de Moche para robarle los granos, los alimentos, digamos. Entonces, este pueblo se defendía sobre el robo, el hurto de estos personajes que venían. Y entre estos sucedían luchas.
sucedían luchas en el cual había muertos y había prisioneros. Los que atacaban se llevaban un poco de granos, pero también en esta lucha quedaban muertos, tanto de los dos lugares, pero los de acá obtenían algunos prisioneros. Entonces se pensaba que estas almas caídas, estos habitantes de Moche muertos en este combate, en esta lucha de defensa, se quedaban muertos aquí en la tierra, pero renegados. Entonces, ¿qué hacían estos sabios, estos chamanes? Decían, se ordenaban que se sacrifique a estos personajes. En este caso la pena era el degollamiento para liberar las almas de los caídos. Entonces no podemos ver el mundo antiguo con la percepción de la geopolítica contemporánea. Eso es injusto. Entonces, totalmente distinto. Nosotros, si queremos ver este tipo de realidad, tenemos que comprobar que la Primera y la Segunda Guerra Mundial son simplemente problemas geopolíticos, son problemas de barbarie, de desenfreno. Pero aquí estamos viendo como dos guerreros, con el mismo atuendo, es decir, son moches, están peleando y el que pierde es el que va a ser sacrificado, y él lo sabe. Entonces quienes perdían eran desnudados, despojados de sus vestimentas y emblemas de guerreros, y eran traídos hacia lo que es Huaca de la Luna y eran preparados para ser sacrificados. En este sacrificio pues, eran desangrados, descarnados incluso, y luego pues, estos restos se arrojaban a este recinto en donde se encontraban las evidencias arqueológicas. Así como hay un Dios que es Yahvé, Jehová o el Padre Eterno, que es bueno, hay otro Dios que es malo, que es Satanás. Entonces los moches deben haber tenido un Dios bueno, que el arco llama Ayapaek, y hay otro que es medio malulo, que se llama Chizopaek. Ahora, ¿cómo están representados? Esa es otra historia. Porque ustedes ven, por ejemplo, a un personaje que siempre se caracteriza por los colmillos entrecruzados, los ojos desorbitados como si estuviese en trance por haber ingerido el San Pedro. Tiene la nariz aplanada, achatada, tiene las orejas bilobuladas. Todo esto viene de mucho antes, del Chavín, del Cupiznique. Entonces, pero de repente ve a ese personaje como cangrejo, lo ve como pulpo, lo ve como diversos atuendos. Es como la Virgen María. La Virgen María es una sola, pero de repente le cambian el escudo y ya es la Virgen del Carmen. Le ponen otro, es la Virgen de la Merced, etcétera, etcétera. Entonces, una deidad va adquiriendo diversas expresiones por los atributos iconográficos, por los atuendos o las expresiones. Se habla mucho de los dioses, ¿no? Por ejemplo, hablamos de la tierra, la Pachamama, ¿no? Es una parte, ¿no? Que da vida a la gente, ¿no? Protege, alberga, produce, ¿no? Hablemos del agua, de igual manera, ¿no?
hablemos del aire, de igual manera. Entonces hablemos del sol, del calor, que también te da vida, porque sin estos entes yo pienso que el ser humano no podría vivir. Entonces ellos, como dice, rendían un tributo, no rendían un homenaje a estos personajes y los llamaban los semidioses. Pero sí, a mi criterio, como te digo, sí sentían, ¿no?, una fuerza superior a ellos, el cual los mantenía, como dice, firmes a ellos siempre, ¿no? Se cree, a veces, bueno, como hoy en día los arqueólogos nos dicen que se cree en este personaje, ¿no?, que existió, que le llamaron el dios Ayapaec, el dios de la cultura moche, ¿no?, el dios Ayapaec. Pero bueno, en sí desconozco la realidad. Simplemente yo pienso que para mí estos son hipótesis, porque en sí no se sabe a qué dios ellos verdaderamente lo respetaron, lo veneraron, ¿no? Pero sí, como se dice, a los que miraban, sí lo amaban y lo respetaban y lo protegían mucho, ¿no? Como que es la tierra, el agua, el sol, el aire, ¿no? El tema de la presentación, que es una iconografía bastante conocida y que en buena medida ha permitido para muchos construir este ceremonial de la presentación de la copa con sangre del sacrificado, ¿no? La sangre la llevan ante el sacerdote que está en el altar mayor y allí le presentan. Pero ¿quién lleva el copón con sangre? Es la mujer. Entonces la mujer ya tiene indicadores que permiten, ahora a uno le permiten saber que ese personaje no es varón, que es mujer y que la mujer cumplió un papel importante. ¿Qué tan importante o cuál fue exactamente su papel? Hasta ahora lo que podemos decir es que llevaba el copón con sangre. Pero ¿qué más hizo? ¿Fue ella la que cortó el cuello? Eso simplemente es una especulación, es una posibilidad como también podemos descartarla. Lo fundamental es que la mujer, como en cualquier sociedad, es signo de vida. El rol de la mujer en toda sociedad es importante y el descubrimiento de la dama de Cao no es el único. También en Chornacap se ha hecho lo mismo y mucho antes, años antes, no solo una, varias damas en San José de Moro. Y muchos ignoramos eso y pensamos que la única dama que tenemos es la de Cao y es mentira, tenemos, es la más, podríamos decir, la más rica en cuanto a atuendo, a jugar funerario, ¿no?, elementos que permiten identificarla como una persona de alto nivel y sobre todo el carácter de las iconografías en la piel, ¿no? Ese es un punto que es importante, pero las damas de San José de Moro no dejan de serlo. Chisaero Tupalbop, gran divinidad Moche, el alto Moche y el bajo Moche te ofrecen a ti ese sacrificio para mantener el poder entre los moches y la fertilidad de la tierra. A ti, gran hacedor de las cosas, señor de las montañas, Ayapaec. Entonces habían otras actividades que permitían mantener el orden de las cosas en la comunidad moche. Celebraban fiestas al interior de sus viviendas, celebraban fiestas a nivel comunitario, a nivel civil, tal vez celebrando ciclos agrícolas, celebrando la cosecha, por ejemplo, pero no se daban sacrificios humanos en estos momentos. En la vida civil no tenemos evidencia de sacrificios humanos, pero sí en la vida religiosa. Entonces tenemos estas esferas que difieren de evidencia arqueológica sobre sacrificios humanos. Tenemos sacrificios humanos en el Templo Viejo, exclusivamente ahí, más no en la vida doméstica de la sociedad moche. Entonces podríamos decir que sí
era un pueblo sangriento, pero solamente en los rituales. En los rituales se derramaba mucha sangre y eso hacía que los rituales sean sangrientos, más no toda la población. La población tenía una organización como la que podríamos tener en cualquier vida comunitaria, en que se dedicaban pues a la siembra, a ver las actividades económicas, pesca, artesanía, el subsistir diario, más no sacrificios humanos, porque estos, como ya dije, tenían un momento y lugar específico. Además, las evidencias de estos sacrificios humanos no están registradas para todos los sitios arqueológicos de ocupación moche. Los sitios de ocupación moche con evidencia de sacrificios humanos por excelencia son Huaca de la Luna y El Brujo. En los otros sitios aún no se registran estas evidencias, por lo que podríamos decir en el Valle de Moche. En el Valle de Chicama tenemos estos dos sitios arqueológicos en los que los rituales sí eran sangrientos, más no el resto de comunidades moche, tanto en la costa norte y al sur del Valle de Moche, en donde no se han registrado pues, estas evidencias de sacrificios humanos. Los moches fueron guerreros, como toda comunidad tiene siempre algo para defenderse. Pero yo les pediría una reflexión. La parte sur de la cultura moche, de la sociedad moche, es el Valle Nepeña. Hasta allí llegaron física, material, constructiva, arquitectónicamente. Llegaron hasta allí los moches. Pero hay algo muy importante. El templo se llama Pañamarca. Y es eso, un templo, no es una fortaleza. En eso hay que reparar, en eso hay que ser más observadores. Si un pueblo que fue guerrero, que mataba, y lo que vemos nosotros son estas cuestiones, vamos a llamarle disputas entre grupos, ¿por qué no ubicamos tanto al sur como hacia el norte fortalezas moche? ¿Cuáles son las fortalezas moches? Si fue un pueblo guerrero que tenía que defenderse de alguien. Eso es lo interesante, hay muchas respuestas que todavía no se pueden completar y caemos en el riesgo de decir alguna barbaridad simplemente para que el resto la repita y después se hace de una especulación, se hace una verdad. Y en eso hay que tener mucho cuidado.